¿Sabes por qué sigues cargando tanto dolor? Porque insistes en aferrarte a lo que ya suplica ser soltado. La verdad es dura, pero liberadora. No estás atado a la situación, estás atado a la ilusión. Y mientras no tengas valor de soltar, tu vida seguirá repitiendo los mismos ciclos, los mismos vacíos, los mismos fracasos camuflados de estabilidad. Este video no es solo otra reflexión, es un espejo psicológico que va a desgarrar la mentira que el ego te cuenta todos los días. Si sientes que algo dentro de ti está implosionando en silencio, si ya has percibido que vivir a medias se volvió rutina, entonces presta mucha atención. Hoy comprenderás, basándote en las enseñanzas profundas de Carl Jung, cómo acceder a tu poder interior a través de la aceptación radical, la reprogramación de la mente inconsciente y la alquimia emocional. Y además, descubrirás por qué soltar puede ser el inicio de la vida extraordinaria que nunca has logrado sostener hasta ahora. Pero aquí va un aviso. No sirve saltarse etapas ni ver el video a medias. Cada minuto de este video es una llave, un giro, una ruptura de patrón mental que puede reconfigurar por completo la forma en que te percibes a ti mismo y tus decisiones. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la verdadera transformación comienza cuando dejas de huir de lo que debes enfrentar. Aprovecha y deja tu like. Eso demuestra que estás comprometido con tu evolución. Y si aún no estás suscrito, detente un segundo y suscríbete ahora. Sí, ahora. Porque mucha gente ve nuestros vídeos y se olvida de suscribirse y termina perdiendo contenidos que podrían cambiar completamente tu trayectoria. Activa la campanita también, porque cada nuevo video es un paso más hacia tu libertad emocional. No estás aquí por casualidad. Y si has llegado hasta este punto, ya es señal de que estás listo para dejar morir aquello que nunca fuiste. Vamos juntos. Tu alma está a punto de respirar de nuevo. Es curioso cómo nos apegamos a lo que duele, como si el dolor fuera una identidad segura. El ego, en su ansia de control, interpreta el acto de soltar como un fracaso. Pero quien observa con los ojos del inconsciente, entiende que el desapego emocional es, en realidad, un portal al autodominio. Cuando dejamos de resistirnos al flujo de la vida y aceptamos que no todo nos pertenece, ni todo vínculo, ni toda idea, ni toda emoción, experimentamos un tipo raro de libertad, aquella que brota del silencio interior y del poder recuperado. El sufrimiento nace no de la pérdida, sino de la resistencia a la transformación. Y es precisamente esa resistencia la que perpetúa nuestros patrones mentales y el ciclo del dolor emocional. El ego patalea, pero el inconsciente susurra, suelta, y serás entero. No hay crecimiento psicológico sin el colapso de aquello que ya no sirve. Aunque el corazón se apriete, soltar lo que no estaba destinado a quedarse es un acto de coraje espiritual. Es una alquimia emocional que nos saca del papel de víctima y nos devuelve la presencia magnética de quien está consciente. Carl Jung nos mostró que la verdadera transformación interior solo ocurre cuando nos atrevemos a mirar a la sombra y permitir que el inconsciente nos guíe. Es en ese espacio de entrega donde el control emocional surge, no como represión, sino como madurez, un estado en que somos capaces de observar, sentir, acoger y luego soltar, porque no todo necesita resolverse. Algunas cosas solo necesitan liberarse. Para muchos eso parece locura, renunciar, desapegarse, avanzar sin respuestas definitivas. Pero esa es la verdadera invitación de la vida cíclica. Todo cambia, todo se mueve. La mente racional puede debatirse, intentando comprender por qué ocurren las pérdidas, pero el corazón, una vez aquietado, entiende. La paz no nace de tener todas las piezas en su lugar, sino de saber que incluso lo que se fue cumplió su papel en tu crecimiento psicológico. Eso es aceptación radical. Reconocer que algunas despedidas son bendiciones disfrazadas y que el vacío que queda no es castigo, es espacio sagrado, espacio para lo nuevo, para lo más alineado, para lo que tu alma estaba esperando. Cuando sueltas, no pierdes, recuperas tu esencia. Y si experimentaras esto ahora, cierra los ojos, trae a la mente aquello que has estado sosteniendo con miedo, siente el peso. Observa tu lenguaje corporal ante esa evocación.
Percibe cómo el ego intenta justificar la permanencia de lo que ya expiró. Ahora, respira y elige. Soltar no es el fin, es el renacimiento. Cada vez que sueltas, una parte de ti renace más lúcida, más resiliente, más conectada con tu poder interior. El inconsciente agradece, el alma florece y el ciclo vuelve a empezar, limpio, pleno, vivo. Pero, ¿cuántas veces has insistido en cargar lo que suplicaba ser dejado? ¿Y estarás finalmente listo para avanzar con ligereza? El vacío es uno de los mayores temores del ego. Teme no saber quién es sin los roles, sin los títulos, sin el control. Teme el silencio porque en él no hay distracción, solo la verdad cruda de lo que habita dentro. Pero lo que el ego no comprende, el inconsciente conoce bien. El vacío no es ausencia, es potencia. Es en ese vacío donde comienza la transformación interior. Cuando todo se desmorona por fuera, cuando las estructuras que sostenían la vieja identidad ceden, el inconsciente puede emerger con su sabiduría oculta. Y es ahí, en el preciso instante en que el ego dice, no sé qué hacer más, donde el alma responde, ahora sí, podemos empezar. Es en ese espacio desnudo, limpio, sin disfraces, donde el desarrollo personal se vuelve posible. El autodominio verdadero nace de la disposición de atravesar ese vacío con presencia. En lugar de huir, enfréntalo. En lugar de rellenar, permítete sentir. El crecimiento psicológico no ocurre por acumulación, sino por purificación. Carl Jung advertía que el inconsciente contiene todas las llaves para nuestra cura, pero el ego prefiere ignorar sus símbolos. Quiere garantías, resultados, certezas. El inconsciente opera en símbolos, sueños, repeticiones. Te guía por caminos sinuosos pero certeros. Cuando te rindes a él, dejas de actuar por impulso y comienzas a responder con conciencia. Surge entonces un nuevo lenguaje, el de la escucha profunda. El silencio deja de ser prisión y se vuelve puente. Y el miedo al vacío empieza a disolverse en la confianza interior. Observa tu rutina. ¿Cuántas veces intentas anestesiarte con distracciones, tareas, relaciones, solo para evitar el enfrentamiento con la nada? Ese nada es donde habita tu verdad más profunda. Es donde las máscaras caen, donde el sufrimiento revela su origen, la desconexión con lo esencial. Cuando silencias y escuchas ese espacio interno, descubres que no está vacío, está lleno de posibilidades no reconocidas. Tu presencia magnética comienza a manifestarse, no porque la fuerces, sino porque te vaciaste de todo lo que impedía que tu luz atravesara. El inconsciente, cuando lo honras, revela aquello que el ego jamás podría planear, el propósito. Y en ese momento lo que parecía ausencia se revela como sentido. Ahora, permítete una práctica sencilla. Respira profundamente y pon atención a la sensación de estar en la oscuridad. En lugar de luchar, acoge. Imagínate flotando en ese espacio interno, sin prisa, sin rumbo. Y siente que hay algo mayor ahí, conduciendo todo. El inconsciente no necesita gritar. Guía con sutileza, con símbolos, con repeticiones que claman por conciencia. Confía en ese silencio. Es más sabio que todas las certezas que el ego intenta construir. Y entonces, comienzas a percibir que no hay nada que temer. Porque cuando aceptas el vacío, descubres algo extraordinario. No está vacío, está lleno de ti. La naturaleza nunca se repite, el río nunca es el mismo, y sin embargo, insistimos en vivir como si todo debiera permanecer igual, los mismos vínculos, los mismos hábitos, los mismos roles. Pero la verdad profunda que Carl Jung nos enseña es que la vida late en ciclos. El inconsciente se mueve, por espirales, no por líneas rectas. Cada final encierra en sí la semilla de un nuevo comienzo. Cada muerte simbólica es una invitación al renacimiento del ser auténtico. El dolor emocional surge cuando nos resistimos a ese flujo, cuando el ego quiere cristalizar lo que debe fluir. Es en esa tensión donde el sufrimiento se instala, pues todo lo que se estanca muere un poco cada día. El secreto está en reconocer la danza de la impermanencia y danzar con ella, aceptar los ciclos de la vida
Es un acto de desapego emocional, pero también de profundo autodominio. Es entender que la transformación interior no ocurre solo cuando decidimos cambiar, sino también cuando la vida nos obliga a hacerlo, y muchas veces utiliza el dolor como instrumento de urgencia. El inconsciente lo sabe, coloca ante nosotros patrones mentales repetitivos hasta que aprendamos, hasta que dejemos de culpar al otro, al mundo o al pasado. El crecimiento psicológico es eso, aprender con las mareas, no luchar contra ellas, percibir que la presencia magnética no nace de la rigidez, sino de la flexibilidad ante lo inevitable, y que cada vez que te niegas a transformarte, prolongas el sufrimiento que ya ansía partir. Quizá estés atravesando un ciclo que no parece tener sentido, un fin abrupto, una pérdida inesperada, un vacío recurrente. Pero, ¿y si eso fuera precisamente lo que necesita ocurrir para que la próxima etapa de tu alma comience? El inconsciente trabaja con sincronicidades, con repeticiones significativas. Te muestra, si tienes ojos para ver, que nada es casual, que cada ruptura cumple una función, quebrar la cáscara del ego para que la esencia respire. Tu lenguaje corporal cambia cuando aceptas eso. Sales de la tensión, del control, de la rigidez, y comienzas a fluir con confianza. El ego sufre con los finales, pero el alma sabe, es solo el comienzo de algo mayor, y lo que viene después siempre revela quién estás convirtiéndote. Experimenta mirar tu vida ahora como una mandala viva, donde cada fase, por más difícil que haya sido, contribuyó a formarte. Observa las lecciones, no las pérdidas. Siente la verdad tras el dolor. Estás siendo llamado a reinventarte. Esa es la verdadera alquimia emocional. La transformación no es una elección externa, es una exigencia del alma. La pregunta es, ¿resistirás y repetirás? ¿O aceptarás y renacerás? Porque la vida seguirá moviéndose. La única duda es, ¿crecerás con ella? ¿O te aferrarás a lo que ya murió? La parte más peligrosa de nosotros mismos no es lo que reconocemos, es lo que negamos. La sombra, como enseñaba Carl Jung, es todo aquello que rechazamos en nosotros por miedo, vergüenza o condicionamiento. Y cuanto más la ignoramos, más poder adquiere. No hay autoconocimiento verdadero sin el enfrentamiento con esa oscuridad interna. La sombra no es mala, es energía psíquica no integrada. Está presente en nuestras reacciones impulsivas, en nuestros juicios, en el dolor emocional que insistimos en proyectar en los demás. Y hasta que no tengamos el coraje de mirarla a los ojos, continuaremos repitiendo patrones mentales que sabotean nuestra evolución. La sombra no desaparece con buenas intenciones. Exige presencia, coraje y verdad. Es fácil buscar respuestas externas, señalar culpables, perderse en teorías espirituales reconfortantes, pero el verdadero desarrollo personal comienza cuando observas tus reacciones con honestidad radical. ¿Por qué sientes ira cuando alguien te ignora? ¿Por qué te inferiorizas al ver a alguien confiado? Esas son pistas de la sombra queriendo ser vista. El inconsciente revela todo lo que el ego intenta ocultar. Solo debes prestar atención a los espejos de la vida. Aquello que más te molesta de los demás es, con frecuencia, algo que rehuyes en ti mismo. No es juicio, es invitación, un llamado a la aceptación radical de tu propia humanidad. Porque solo cuando aceptamos nuestra sombra, el control emocional comienza a florecer, maduro, consciente y libre. La alquimia emocional ocurre cuando te niegas a seguir fingiendo, cuando dejas de huir de ti mismo y comienzas a observarte en silencio. No es un proceso placentero, requiere atravesar capas de dolor, ego herido, memorias no sanadas. Pero al otro lado está algo que el ego jamás entendería, el poder interior. El verdadero poder no es dominar el mundo, es dominarse a uno mismo. Y ese dominio solo nace en el terreno donde la luz encuentra a la sombra, y en lugar de combatirla, decide acogerla. Eso lo transforma todo. Tu lenguaje corporal cambia, tu presencia magnética se intensifica, porque ahora no necesitas demostrar nada. Estás completo, y el mundo lo percibe. Si quieres comenzar ahora, detente y observa. ¿Qué comportamiento ocultas más de los demás?
¿Qué sentimiento finges no sentir? Escríbelo, enfréntalo, acógelo y, sobre todo, deja de castigarte por ello. La sombra no existe para avergonzarte, sino para recordarte dónde aún necesitas amor. El autodominio no es represión, es integración, y el autoconocimiento no es un fin en sí mismo, sino un camino de regreso a tu verdad más profunda. La pregunta es, ¿seguirás evitando tu sombra o permitirás que revele la luz que aún no has visto en ti mismo? Existe una distorsión peligrosa que circula desde hace generaciones. La idea de que amar es anularse, que amar es aceptar todo, tolerar lo intolerable, silenciar la propia alma en nombre del otro. Pero eso no es amor, es apego disfrazado de virtud. Carl Jung ya advertía que donde hay abandono de uno mismo, hay fragmentación de la psique. El verdadero amor nace del encuentro de dos seres completos, no de la fusión de dos vacíos. Cuando te abandonas para agradar, para ser aceptado, para retener a alguien a tu lado, estás dejando de honrar tu propia esencia, y el inconsciente registra eso. El sufrimiento posterior no surge porque el amor haya terminado, sino porque te perdiste a ti mismo en el camino. Amar con conciencia es un acto de profundo autodominio. Es saber que puedes entregarte sin disolverte, que puedes ceder sin anularte. El verdadero amor fortalece tu presencia magnética, no la diluye. Acoge tu sombra, tus límites, tus verdades más íntimas, y te anima a hacer lo mismo por el otro. Cuando el amor exige silencio forzado, abandono de valores, supresión de la autenticidad, deja de ser amor y se convierte en prisión emocional. Y muchas veces es el ego, por miedo a la soledad, quien lo llama amor, pero el inconsciente sabe la diferencia. Siente cuando te estás traicionando en nombre de una ilusión de conexión. Observa tu lenguaje corporal en las relaciones. ¿Te miras, te encoges, te callas, cedes demasiado? Eso puede ser un patrón mental inconsciente, arraigado desde la infancia, donde el afecto dependía de la obediencia o la sumisión. Pero ya no estás preso de eso. El crecimiento psicológico implica romper esas lealtades invisibles. Volver a aprender a amarte de forma activa, a decir no con firmeza y compasión, a poner límites sin culpa. Eso no es egoísmo, es responsabilidad emocional, porque nadie puede darte lo que tú mismo abandonas, y solo quien se mantiene completo puede amar de forma completa. Cualquier otra cosa es carencia disfrazada de amor. Si quieres practicar ese amor real, comienza por ti. Pregúntate, ¿qué he sacrificado en nombre del otro? ¿Qué partes de mí he dejado en el camino para ser aceptado? Escríbelo, siéntelo y recupérate. El poder interior renace cuando te eliges, no contra el otro, sino a favor de tu integridad. Y paradójicamente, es en ese espacio donde el amor florece con más verdad, porque ahora no amas por miedo, sino por elección, no por necesidad, sino por libertad. Y en ese estado, el amor no atrapa, expande. Es en las pérdidas donde la verdad se revela. Mientras todo está bajo control, el ego sostiene sus máscaras con maestría. Pero cuando perdemos algo que considerábamos esencial, una relación, una estabilidad, un sueño, somos llevados directo al núcleo de quién realmente somos. Carl Jung decía que el sufrimiento no proviene de lo que perdemos, sino del significado que le damos a la pérdida. Y el inconsciente aprovecha esos momentos para quebrar estructuras internas que ya no sostenían nuestro desarrollo personal. El dolor emocional que emerge es la forma más cruda de revelación. Muestra lo que valorábamos, en qué creíamos y cuánto estábamos, o no, conectados con nuestro poder interior. Toda pérdida es una invitación brutal a la aceptación radical. Nos obliga a mirar la realidad sin velos, sin idealizaciones. Y eso, aunque devastador, también es liberador, porque allí, en el suelo, sin muletas emocionales ni distracciones, encontramos algo que antes estaba reprimido, nuestra esencia. Es el momento en que el lenguaje corporal cambia, la rigidez cede espacio a la vulnerabilidad, la reactividad da paso a la escucha, y el dolor, en vez de destruirnos, puede convertirse en un portal de transformación interior. Pero eso solo sucede si tenemos el coraje de sentir, de no huir,
de no querer sustituir de inmediato el vacío por cualquier cosa. ¿Cuántas veces has intentado tapar el agujero de una pérdida con una nueva urgencia, un nuevo logro, un nuevo cariño? Es natural, pero también es huida. El inconsciente no se mueve con prisa. Espera que te detengas, que sientas, que integres. Las pérdidas son como espejos. Reflejan no solo lo que se fue, sino lo que aún está desordenado dentro de ti. Y es en ese caos donde nace el autoconocimiento más profundo, porque no eres aquello que perdiste, eres lo que permanece cuando todo lo demás ya se ha ido, y lo que permanece es indestructible, aunque aún no sepas cómo acceder a ello. Ahora, haz el ejercicio, trae a la mente una pérdida significativa, no huyas, siéntela, y pregúntate, ¿qué me reveló esa pérdida sobre mí? ¿Qué partes mías se hicieron visibles cuando todo se derrumbó? El sufrimiento, cuando se acoge con conciencia, se convierte en alquimia emocional, purifica, organiza, reconecta, y poco a poco comienzas a percibir que la verdadera pérdida sería seguir ignorando esas verdades, porque cada cosa que se va, se lleva un fragmento de lo que ya no eras, y cada cosa que queda, es semilla del nuevo tú que está emergiendo. ¿Alguna vez has sentido ese algo dentro de ti que sabía la respuesta? Antes de que la mente comenzara a pensar, eso es la intuición. Y a diferencia de lo que muchos creen, no es un capricho esotérico, es el lenguaje silencioso del inconsciente. Carl Jung afirmaba que la intuición es la función psíquica, que nos conecta con el todo, con lo que aún no es visible pero ya late en el campo de las posibilidades. Cuando aprendemos a escuchar ese susurro interior, accedemos a una sabiduría que no se aprende en libros, una sabiduría que nace del silencio profundo, de la presencia magnética que emerge cuando cesamos el ruido del ego. La intuición no grita, solo muestra y espera que confíes. El problema es que fuimos educados para desconfiar de lo que sentimos. Crecimos escuchando que lo correcto está afuera, en las reglas, en las autoridades, en los manuales, y olvidamos confiar en nuestro poder interior. El autodominio emocional pasa necesariamente por esa reconexión. Intuir es sentir antes de entender, es saber sin saber cómo, y eso exige desapego emocional, soltar la necesidad de control, la compulsión a la lógica, la dependencia de la aprobación. El inconsciente, cuando se escucha con atención, siempre indica el camino. Se manifiesta en los sueños, en las repeticiones simbólicas, en las señales discretas del cuerpo y de la vida. La intuición es más que una sensación, es una brújula psíquica, y solo no la seguimos, porque dudamos de nosotros mismos. Pero fíjate, cuando ya sabías que algo no era para ti, y aún así insististe, ¿qué ocurrió? Sufrimiento. El ego te convenció, la mente justificó, pero el cuerpo avisaba, y el alma se silenciaba. Ese es un patrón mental recurrente. El crecimiento psicológico solo sucede cuando empezamos a romper con eso, cuando dejamos de buscar certezas afuera y comenzamos a honrar las certezas que brotan de adentro. La alquimia emocional comienza cuando confías en tu voz interna, aunque el mundo entero diga lo contrario, porque esa voz es tu verdad, y cuando la sigues, la vida fluye, incluso en medio del caos, porque ya no caminas solo, caminas con tu alma. Experimenta. Antes de tomar cualquier decisión, haz una pausa. Silénciate. Lleva la atención a tu cuerpo, a la respiración, a esa sensación sutil que surge antes del pensamiento. Escribe lo que sientes. Confía en lo que emerge. Y observa los resultados. La intuición no es magia, es práctica. Cuanto más confías en ella, más clara se vuelve. Y poco a poco, dejas de perderte en los caminos de los demás, para trazar el tuyo. La pregunta es, ¿seguirás externalizando tus decisiones? ¿O finalmente confiarás en la sabiduría silenciosa que vive dentro de ti? Soltar duele. No porque el acto en sí sea doloroso, sino porque el ego se identifica con lo que está siendo abandonado. Cree que perder es morir, y en cierto modo, lo es, pero lo que muere es el falso yo, la persona construida para agradar,
pertenecer. Controlar. Carl Jung nos recuerda que toda verdadera transformación interior comienza con una muerte simbólica. Soltar es morir al viejo, y morir al viejo es la única forma de permitir que lo nuevo nazca. El inconsciente comprende ese proceso. Opera en ciclos: nacimiento, crecimiento, colapso, renacimiento. Pero el ego desea estancamiento. Quiere eternizar lo que ya expiró, y así genera sufrimiento. Porque donde hay apego al pasado, hay resistencia al presente y bloqueo del futuro. Soltar no es rendirse, es confiar, es aceptar que hay algo mayor guiando el proceso de desarrollo personal, que detrás de cada pérdida hay una expansión esperando espacio para suceder. Cuando sueltas, no renuncias a algo valioso, abres espacio para algo más alineado, para que el inconsciente pueda operar sin las barreras de la expectativa, la rigidez o el control emocional. La alquimia emocional ocurre cuando esa entrega se hace con conciencia. Cuando respiras y dices, acepto que ya no necesito esto para ser quien soy. Y en ese instante, algo cambia. Tu lenguaje corporal se transforma. Tu presencia magnética emerge. Porque ahora estás ligero, estás limpio, estás completo. ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas soltar, pero no tuviste valor? ¿Cuántas veces aferraste algo por temor a lo que vendría después? Ese miedo es natural, pero no debe guiarte. El autodominio no exige ausencia de miedo, exige coraje para atravesarlo. Y el coraje es fruto de la conexión con tu poder interior. Es darte cuenta de que estás listo, de que ya has madurado, de que aquello que antes era ancla, ahora es prisión, y de que ya no lo necesitas. La sombra, cuando se acoge, revela el momento justo de partir, de soltar, de permitir renacer. Porque todo renacimiento comienza así, con un basta pronunciado en el silencio más profundo del alma. Si quieres experimentar ese renacimiento, detente ahora, cierra los ojos, trae a la mente algo que sabes que necesitas dejar ir, siente lo que provoca en tu cuerpo, respira, agradece por lo que fue, honra lo que aprendiste, y luego, en silencio, permite que se disuelva. Repite mentalmente, libero, confío, renazco. Hazlo tantas veces como necesites. No hay prisa, pero tampoco excusas. El sufrimiento solo persiste donde hay resistencia. Y la paz siempre llega a quien decide abrir espacio a lo nuevo. Hay momentos en que la vida parece cruel, incoherente, insoportable. Sufrimos, perdemos, somos empujados al límite, y la mente, desesperada por sentido, grita, ¿por qué? El ego quiere lógica, quiere explicaciones, pero el inconsciente trabaja con propósito. Carl Jung nos enseña que aquello que llamamos azar es muchas veces sincronicidad, el universo respondiendo a nuestro estado interior. Lo que nos hiere puede, silenciosamente, estarnos moldeando para algo que aún no comprendemos. Es en ese intervalo entre el caos y la claridad donde nace la verdadera transformación interior. No se trata de romantizar el dolor emocional, sino de reconocer que todo, absolutamente todo, puede convertirse en materia prima para el crecimiento psicológico, si estamos dispuestos a verlo con los ojos del alma. Cuando aceptas que hay un propósito mayor en acción, tu postura interna cambia. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en invitación. La sombra, antes temida, pasa a ser herramienta. Los patrones mentales que antes te dominaban, ahora se revelan como maestros. El autodominio comienza aquí, en la elección de interpretar los eventos no como ataques personales, sino como partes de un camino más amplio de desarrollo personal. La aceptación radical surge cuando comprendemos que, incluso en los momentos más oscuros, el inconsciente está trabajando, en silencio, acercándonos a la verdad. Y esa verdad, muchas veces, es que ya no necesitas la vida que estás perdiendo, porque estás listo para algo mucho mayor. Mira tu trayectoria. ¿Cuántas veces algo que parecía el fin resultó ser el comienzo? ¿Cuántas veces la pérdida fue protección y el fracaso un ajuste de rumbo? Esto no es coincidencia, es coherencia profunda aunque incomprendida. El ego solo reconoce los beneficios de lo visible, inmediato, medible,
Pero el inconsciente es paciente. Construye sentido a lo largo del tiempo, como un tapiz que solo entiendes cuando retrocedes y ves el conjunto. Esa comprensión transforma tu lenguaje corporal, tu energía, tu presencia magnética. Dejas de ser reactivo y te vuelves receptivo, porque ahora sabes, incluso lo que duele, sirve. Si quieres integrar esta visión ahora, escribe las situaciones más difíciles de tu vida. Luego pregúntate, ¿qué aprendí? ¿En qué me transformé después de eso? ¿Qué parte de mí creció, incluso en medio del dolor? Esta práctica te conecta con tu poder interior, el de transformar el caos en conciencia. La alquimia emocional es eso, ver con nuevos ojos, reaccionar con madurez, vivir con propósito. Y así, incluso cuando todo se desmorona, una parte de ti permanece serena, porque ya entendiste, hay algo mayor guiando todo, y ese algo es la parte más sabia de ti mismo. Existe un punto en la jornada donde luchar ya no tiene sentido, donde intentar entenderlo todo, predecirlo todo, controlarlo todo, se convierte en una carga. Es en ese punto donde muchos colapsan, pero también es donde los despiertos renacen. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste, pero lo que aceptas, se transforma. La entrega no es un acto de debilidad, es un salto de confianza en lo invisible. Es reconocer que el inconsciente sabe lo que el ego aún no comprende, y que muchas veces, el camino más directo hacia la paz es dejar de nadar contra la corriente y permitirte flotar, permitir que la vida te lleve, que el silencio hable, que el corazón sienta, sin filtros. Es ahí donde emerge la verdadera presencia, magnética, en el preciso instante en que dejas de luchar contra lo que es. La entrega es presencia. Es cuando dejas de vivir en el pasado que no puedes cambiar, o en el futuro que aún no ha llegado, y aterrizas, por completo, en el ahora. Ese ahora que evitas, pero que guarda todas las respuestas que buscas. El autodominio nace en ese instante, cuando, en lugar de reaccionar, observas. En lugar de resistir, acoges. Y percibes que el dolor emocional disminuye no cuando desaparece, sino cuando dejas de alimentarlo con pensamientos y juicios. La paz no es ausencia de conflicto externo, es la disolución del conflicto interno, aquel que nace del ego, intentando controlar lo incontrolable. Cuando sueltas, el alma toma el timón, y todo cambia. Muchos piensan que al entregarse perderán el control, pero pregúntate, ¿qué has logrado controlar realmente? ¿Cuántas veces la rigidez te protegió del sufrimiento? La respuesta es clara, ninguna, porque el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de la resistencia a aceptar lo que sucede. La aceptación radical es el inicio de la transformación interior, y exige desapego emocional, coraje para confiar en lo invisible, madurez para reconocer que no todo será comprendido, pero todo puede integrarse. El inconsciente actúa como un maestro silencioso. Cuanto más te entregas, más revela. Y en 1900, ese espacio, nace la paz que no depende de circunstancias externas. Si quieres experimentar esa paz ahora, detente, respira, suelta los hombros, observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. Di mentalmente, acepto este momento tal como es, repite, siente, entrégate. La alquimia emocional sucede en ese instante, cuando dices sí a la realidad, y en ese sí, encuentras fuerza. La paz verdadera no es algo que conquistas, es algo que permites, porque siempre ha estado ahí, debajo del ruido, de la ansiedad, del miedo, esperando que volvieras a ti, y ahora has vuelto. Hasta luego y domina tu inconsciente.